decida. Bien, hermanos, estamos llegando a la culminación de este pasaje, de este capítulo 6. A lo largo de todo este mes hemos estado predicando secciones de este pasaje. Pero ahora nos tocan las últimas palabras de este capítulo, las palabras de vida eterna. Pero bueno, hace 2 semanas les comenté una historia y quiero completar la historia de otro lado. Recuerda que les comenté que me uní a un batallón para marchar, porque antes me había estado quejando. Bueno, resulta que quise comprometerme mucho más que eso y decidí ir y querer entrar a la escolta, porque había 2 grupos, donde estaba la multitud de personas en un batallón y lo otro donde era la escolta. Eso era para fiestas patrias. No sé si ahora siguen haciendo eso, pero en mi tiempo hacían eso, para las marchas, practicaban mucho. Bueno, resulta que 10 personas habíamos sido seleccionados para estar en la escolta y 6 íbamos a quedar ahí. Bueno, los 2 primeros días de entrenamiento fueron de verdad duros, fueron pesados. Nos hicieron estiramiento, yo que no soy nada flexible, estaba por renunciar, pero uno de los chicos, al segundo día, él fingió que tenía asma. Estaba marchando y se hizo del que se ahogaba y bueno, vinieron a auxiliarlo, pero en realidad no tenía nada. Solo era una excusa para no seguir en el entrenamiento. Bueno, pasado esta semana fue duro y la persona que nos entrenaba era un militar y nos dijo, bueno, las próximas semanas sí serán duras. Yo dije, esto está duro, las próximas serán duras. Él dijo, tienen la siguiente opción 3 de ustedes, porque ya éramos 9. Pueden ir a los batallones donde la cosa es suave o comprometerse y seguir aquí. Y yo decía, ¿y si finjo que realmente jugando fútbol me lesioné? Porque estaba jugando fútbol en ese tiempo. Era una de mis opciones, vino por mi mente. Pero dije, no, creo que debo comprometerme y seguir. Bueno, en resumen, seguí y fui seleccionado entre los 6. Estaba contento porque se supone que era un grupo privilegiado y todo lo demás. Pero aunque sufríamos entrenando. Pero interesante de todo esto, que yo estaba contento hasta ahí. Sí, era duro, difícil, pero resulta que pronto venía la competencia y dijeron, bueno, alumnos no hay dinero para comprarles, pero ustedes tienen que traer cierta vestimenta, los cordones, algo así para los zapatos, tipo, no recuerdo los nombres, la boina, escarpines, gracias pastor, todo eso, y pagar sus pasajes para los sábados, entrenamientos. Y como que eso no me estaba gustando. Yo dije, estoy de verdad trabajando duro y encima quieren que yo pague eso cuando ellos deberían pagarnos a nosotros. Y estaba ofendido por eso. Estaba ofendido porque pensé que yo tenía más privilegios por el hecho de estar ahí. Dije, yo tengo privilegios y yo tengo que pagar por ello. Estaba ofendido porque yo tuve otra expectativa. Yo dije, aquí me van a tratar bien. Aquí me van a atender bien. Eso pensé. Y aún pensé, pagar. En ese tiempo mis padres no me daban propina. Lo que hacían era darme sí, casi 2 kilos de fruta ahí en mi mochila. Esa era mi propina, fruta. ¿Y cómo pago eso? Bueno, en fin, yo comenté a mis padres, estaban más orgullosos que yo y bueno, decidieron pagar. Pero el punto es que yo estaba ofendido porque tenía otra expectativa. Tenía una expectativa de privilegio. Dije, aquí todo me va a ir bien y todo va a ser cubierto. Pero en realidad, esa falsa expectativa me llevó a sentirme ofendido. Y tanto fue que me sentí ofendido que estuve a punto de renunciar. Yo dije, me voy, aquí no hay cariño, aquí no ven el esfuerzo, no valoran. Estuve por hacerlo. Pero qué mala actitud, ¿verdad? Qué mala actitud es Esdras. Quererse sentir que estaba privilegiado cuando el hecho era para servir, ¿no? Y mostrar el nombre del colegio en ese entonces. Pero en fin, hermanos, creo que yo no soy el único que se ofende bajo ciertas circunstancias. Creo que tú también te ofendes cuando entiendes mal las situaciones.
Y cuando las situaciones son difíciles a las expectativas que tú tenías, te sientes ofendido o ofendida y te molestas y reaccionas no de la mejor manera. Nadie es que se moleste reacciona bonito, o sí. Quizás ustedes sí, son los únicos aquí, pero todos los que se molestan no reaccionan de forma bonita. Entonces, muchas veces por tener ciertas expectativas de lo que pensamos o escuchamos, y al escuchar todo lo contrario, nos ofendemos, nos molestamos y obviamente renegamos. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas que están en consejería matrimonial y dicen, bueno, el matrimonio es un ideal de Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Entonces, entran con este concepto, que realmente, como el ideal es Cristo y la iglesia, dicen, bueno, entonces va a ser todo color de rosa. Y entran emocionados, contentos. Pero pasan los meses y las personas llegan, wow, no fue lo que esperaba. ¿Dónde está el modelo de Cristo en mi esposo? El esposo piensa, ¿dónde está ese modelo de la iglesia? Entonces, tienen expectativas equivocadas y comienzan a enojarse. Tanto que el esposo estaba orando por su idónea y piensa ahora que tiene la errónea. Imagínense. Pero la esposa también dice, bueno, mi esposo debe amarse de forma sacrificial, pero tiene un esposo que ni siquiera trabaja. Imagínense. Entonces, llegan con cierta expectativa. Obviamente no estoy diciendo que el modelo de Cristo no es así, sí, pero a veces tenemos ese ideal para todo, pero no siempre cumplimos con ese ideal. Pero quizás tienes un familiar o un amigo que está sufriendo y es una persona a quien tú amas tanto. Y dices, ¿por qué? Hay otras personas que se portan tan mal y esta persona está sufriendo. ¿Por qué? Y te ofendes por la situación y dices, ¿cómo es que Dios permite tal cosa? Otras personas hacen todo y él que se porta bien. Y te ofendes por tal situación. O quizás eres de las personas que viene a la iglesia y un día el pastor te pide, hermano o hermana, ¿puedes ayudarme por favor a cuidar la cuna a estos niños? Y para tu mala suerte no te gustan los niños. Y comienzas a ofenderte. ¿Acaso el pastor no sabe que no me gustan los niños y me pone en este papel como si fueran míos? Y te sientes ofendido. Quizá por ahí algunos ya se identificaron. No sabía, hermanos, tu caso. Pero el punto es que nos ofendemos bajo ciertas circunstancias. No tenemos un concepto realmente que realmente estamos llamados a servir. Queremos que los demás nos sirvan. Y si no pasa bajo nuestras expectativas, nos ofendemos. Pero hermano, el Señor responde a este dilema en nuestro pasaje y dice que tú debes confiar en Él, porque Él tiene palabras de vida. Y Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, en nuestro pasaje, Jesús estaba hablando a sus discípulos que realmente deberían creer en Él porque Él tiene palabras de vida eterna. En otras palabras, deberían estar adheridos, unidos a Jesús. Y es ahí donde experimentarían este tipo de palabras. Palabras de vida. Entonces, aquí tenemos un relato de Jesús. Recuerda, este capítulo 6 es extenso. Si no has estado en las otras prédicas, voy a hacer un resumen más adelante, pero aquí tenemos un relato del discurso de Jesús. Vemos dos grupos de personas. Un grupo se ofendió por lo que Jesús estaba requiriendo, pidiendo de ellos. Pero otro grupo fue edificado por las palabras de Jesús. Vamos a ver a lo largo de esta serie estos dos grupos, estos dos paralelos. Pero a lo largo también vamos a ver en cuál grupo tú te encuentras. Y lo otro es en qué grupo te gustaría estar. Entonces, vamos a ver que Jesús comienza diciendo, pero quizás hemos leído el 60, pero será bueno notar el verso 54 para entender por qué estaban ofendidos.
Verso 54 del capítulo 6. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto de beber la sangre y que la sangre de Jesús es verdadera, debió ser tan ofensivo para los judíos. Porque la sangre estaba prohibida para ellos el tema de consumo. Para entender eso, veamos Levítico 17. Levítico 17, 10 al 11. Levítico 17, del 10 al 11. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Te imaginas? Comer eso era ser eliminado. Entonces puedes notar por qué estaban ofendidos. Verso 11 para entender más completo el pasaje. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces puedes entender por qué estaban molestos. Entonces, puesto que la sangre es vida y esto pertenece a Dios, entonces Jesús está diciendo que su sangre, su carne, era verdadera comida y verdadera bebida. Entonces, pero para el contexto de ellos puedes entender cuán ofensivo pudo ser. Pero justamente, hermanos, la sangre de Cristo es lo que quiere mostrar, que es la única manera de poder ser reconciliados, es la única manera de poder obtener el perdón. Recuerda, Juan estaba presentando en sus primeros capítulos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos estaban basados en la ley, que aún con los sacrificios eran la única forma de obtener ese perdón. Pero Jesús está mostrando que Él es verdadera comida y verdadera bebida. Pero al decir entonces todas estas cosas, las personas se ofendieron. Se ofendieron por lo que Él dijo. Pero debemos notar, ahora sí brevemente, cuando comenzamos este capítulo 6, Jesús hace un milagro. ¿Recuerdan? ¿Cuál es un milagro que hace en el capítulo 6? ¿Ya se durmieron? Todavía ni 10 minutos ya durmieron. Bueno, el milagro que hace es que hace la multiplicación de los panes y peces. Dice 5,000 hombres, pero en realidad calculando que eran más mujeres y niños, era un promedio de 15,000 a 20,000 personas. Jesús hace este milagro. Las personas van, wow, realmente el Mesías es Él, porque está trayendo alimento. Y la gente va tras Jesús para hacerle rey. Querían hacerlo rey. Jesús se aleja de ellos. Entonces, Jesús ahí ha mostrado su identidad, que Él es Dios mismo. Pero ellos conectan que realmente ha dado el maná, ¿no? Como en el desierto. Pero tienen una expectativa equivocada. Jesús le dice que Él es el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Y tenemos que un grupo de personas se sigue ofendiendo, pero en los siguientes pasajes se ofenden los judíos. Los judíos, Juan describe a los judíos como personas enemigas a Jesús. Pero ahora en nuestro pasaje hay un dato interesante. Veamos el verso 60. Verso 60. Dice, al oír muchos de sus, ¿qué dice? Discípulos. Ok, antes en el pasaje hemos visto que los enemigos, las personas alejadas a Él, se habían ofendido de Jesús, de sus palabras. Pero ahora en este contraste tenemos personas cercanas a Él, personas que habían decidido seguirle a Él. Y Juan está aquí queriendo mostrar quiénes realmente son sus verdaderos seguidores. Entonces, este grupo de discípulos, bueno, debemos notar acá que este grupo de discípulos se refiere a un grupo
más extenso que el grupo de los 12. Al decir aquí discípulos no se refiere a los 12, se refiere a otra gente que realmente había seguido a Jesús. Y estas personas comienzan a decir, este es el primer grupo, comienzan a decir, el verso 60 dice, dura es esta palabra. Quiere decir que les costaba aceptar las palabras de Jesús. No es que les costaba tanto entender las palabras de Jesús. Lo que les costaba es aceptar las palabras de Jesús. Calvino hace el siguiente comentario. La dureza estaba en sus corazones y no en las palabras de Jesús. Y sigue diciendo el verso 60, ¿quién las puede oír? Quiere decir, hermanos, no solamente quién quiere o puede escucharlas, sino quién está dispuesto a hacer o a cumplir lo que Jesús está requiriendo de ellos. Pero las personas se sienten ofendidas. Y la mayoría de rechazos, hermanos, sucede no porque la gente no tenga un comprendimiento del Evangelio o no tenga un conocimiento de Jesús, sino se ofenden porque Él demanda ciertos cambios en su vida. Demanda ciertos cambios, pero al no querer hacer ese cambio es como se ofenden y quieren seguir en lo mismo. Pero Jesús, recuerda, el punto principal es que Jesús quiere dar palabras de vida. No es que solamente quiere incomodarlos, Él quiere darles verdaderamente vida. No sé cuál es tu actitud cuando escuchas realmente la palabra de Dios. Si sientes que no encaja conforme a los criterios o a las formas que estás viviendo, quizás te sientes ofendido. Pero sabes, Jesús quiere darte palabras de vida. Y no dice como aquellas personas que tuvieron este alimento en el maná, en el desierto y perecieron. Jesús le dice que Él quiere darles algo permanente. Y sus palabras, dice, son palabras de vida eterna. No sé cuál es la forma de que tú estás buscando tu felicidad. No sé qué es lo que más te satisface a ti. Pero sí Jesús quiere darte palabras de vida eterna. Pero vemos que este primer grupo, al escuchar a Jesús, que Él es verdadera comida y verdadera bebida, se ofenden y no están dispuestos a escuchar eso más de Jesús. El verso 62 sigue diciendo que estas personas hicieron algo. ¿Qué hicieron? Murmuraban. Si no me crees, mira el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Estaban ofendidos. En los capítulos anteriores vemos que las personas que se ofendieron en sí fueron los judíos, las personas que estaban opuestos a Él. Puede ser comprensible, pero ahora las personas ofendidas son las personas de su propio entorno, las personas que realmente decidieron seguirlo. Y para ellos eso es ofensivo. Y comienzan a murmurar, comienzan a quejarse. ¿Por qué? Porque tenían otras expectativas de lo que implicaba seguir a Jesús. Y ellos quisieron volver atrás. A lo largo de este pasaje, vemos que estas personas dicen, no, el maná es verdadero alimento y pan del cielo. Y en su contexto, los judíos consideraban que el verdadero maná era la ley. Ellos dicen, no, esa no es la forma. Los sacrificios somos suficientes y aceptados por Dios. Y regresan, salen de Jesús. Pero hermanos, Jesús quería darles palabras de vida. Entonces ellos regresan atrás y están esclavizados en la ley. Pero Jesús quería darles libertad porque quería darles palabras de vida. No sé en qué situación tú te encuentres el día de hoy, pero ¿quieres las palabras de vida para ti? ¿O quieres seguir volviendo atrás o en donde tú te sientes cómodo o donde crees que es mejor para ti? Y no estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Pero recuerda, Jesús quiere darte palabras de vida. Son palabras de vida eterna, palabras que duran. Entonces, en este acontecimiento, Juan nos está dejando claro que seguir a Jesús es muy diferente al concepto
que tenían ellos de cómo seguirlo. Primero siguieron entusiasmados, con un ánimo, wow, estoy dispuesto a seguirte. Pero cuando Jesús comienza a clarificar qué realmente implica seguirle a Él, es como, yo pensé que tenía privilegios al seguirte, pensé que todo era felicidad, pensé que todo tiene que irme bien y pides ciertos requerimientos de mí. Déjame pensarlo. O algunos más directos se ofendieron y dijeron, bueno, creo que hasta aquí te sigo, Jesús. Voy a volver atrás. Y este primer grupo de personas no solo no estaban escuchando a Él, decidieron no creer en Él. Y por cuanto no creer en Él, decidieron abandonarlo y retirarse. Y este primer grupo de personas que fueron sus discípulos, personas que decidieron renunciar a lo que estaban haciendo por seguirle, ahora están diciendo, creo que en realidad no valió la pena dejar mi trabajo, mi familia, mi vicio, porque ahí encontraba verdadero placer. Ahora tú me pides otras cosas, no, voy a regresar atrás. Y regresaron. No sé cuál sea el vicio que tú tengas, o el placer o satisfacción que crees que eso te da. Y quizás te da, pero es momentáneo, es fugaz. Y después estás vacío, vacía, y dices, ¿cómo lleno esto? Estas personas consideraron que lo mejor era volver atrás. Pero hermanos, Jesús quería dar a este grupo de personas palabras de vida que realmente satisfagan por completo sus vidas, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. No solo no creyeron en Él, se fueron o abandonaron. Entonces, hemos visto en esto la primera confesión de este grupo de personas que dicen ser sus discípulos. Pero ahora Jesús se dirige al segundo grupo. Vamos a ver cuál es la siguiente respuesta del segundo grupo. Porque hemos visto que Jesús ha ido mostrando su identidad. Y tanto ha ido explicando a sus seguidores, y ahora el cuadro es bastante claro qué es lo que Jesús requiere de ellos. Pero debemos tomar en cuenta otro detalle. Recuerda, esta gente estuvo dispuesto a hacerlo su rey, su Señor. Estaban con Él, estaban parte de esa comunidad. Pero ahora no solo ya no quieren su rey, sino que tienen desprecio de Jesús. Pero ahora, al ver todo este cuadro, Jesús dice a estos 12, y veamos el verso 67. Leamos del 66 para hacer la transición al 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces ahora viene el segundo grupo. Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora llega la gran prueba, la gran pregunta. ¿Qué iban a hacer los 12? ¿Iban a volver como este grupo de personas que estuvo cerca de Jesús? Jesús está probando a estos 12. Si ustedes quieren irse, ahora es el momento. Ahora es cuando. Esta historia, hermanos, me hace acordar algo similar. Por ejemplo, yo me crié en el campo y yo recuerdo cuando era niño, cada vez que alguien venía a visitar a mi abuelo, él, amablemente les invitaba al desayuno y, en el campo había mucha comida. Después decía, pueden acompañarnos aquí a la chacra, vamos a hacer algunas cositas, un ratito y venimos. Aunque yo sabía qué iba a pasar, pero estas personas no. Así es que ellos decían, ya, vamos. Y después venimos más tarde al almuerzo, seguimos conversando. Estas personas iban. Los primeros 30 minutos estaban contentos, ayudando a mover las cosas, a traer las palanas, echar combustible para el tractor, y todos estaban ayudando, todos estaban tranquilos. Pero ya estaba pasado 1 hora. Algunos ya estaban un poco incómodos. Era como,
qué forma de hacer anfitriones, ¿no? ¿Dónde está la acogida? Pero ya pasaban casi 3 horas y algunos ya podías ver su cara, estaban muy enojados. Y una de estas personas se acercó a mi abuelo, le dijo, él se llamaba Máximo, mire don Máximo, nosotros no hemos venido aquí para ser sus trabajadores. Creo que me parece una falta de respeto, nosotros vamos a retirarnos. Venimos otro día cuando no tengas que hacer este trabajo y podamos reunir y conversar. Le dijo, bueno, está bien, pueden irse, si quieren pueden quedarse para el almuerzo igual. No, nos vamos. Se ofendieron porque pidieron ayuda, bueno, fueron horas, como les dije, yo sabía que eso iba a pasar, pero él no sé por qué él hacía eso para probarlos. Pero es interesante, después que estas personas se iban, mi abuelo nos decía a mí y a mis otros primos, en forma sarcástica, hijitos, ¿y ustedes también se quieren ir? Pero sabías que iba a pasar si decía así, ¿no? Y no, abuelo, no, nosotros vamos a seguir. Pero ¿saben por qué seguíamos? No solo porque él nos iba a dar propina y buena comida después. Nosotros nos quedábamos con él porque teníamos una relación con él. Sí, obviamente había trabajo y todo. Nosotros nos quedábamos con él porque habíamos formado una relación personal con él. No por lo que podíamos recibir, sino porque realmente amábamos a nuestro abuelo. Y estábamos dispuestos a ayudarle, dispuestos a, vamos, podemos hacerlo. Hasta que no se forme una relación personal con Jesús, no estarás dispuesto a seguirle. Porque no podrás comprender la magnitud de su amor, ni la magnitud de lo que Él ha hecho por ti. Mi abuelo no tenía que rogarnos para quedar, nosotros queríamos estar, lo amábamos. Estas personas poco conocían y se fueron. Este grupo de personas que abandonaron a Jesús no habían tenido una relación personal con Él, no habían formado una intimidad con Él. Creían estar con Él, pero estaban tan alejados de Él. Y el pasaje lo demuestra al alejarse. Aquella persona que ha conocido a Jesús, aquella persona que conoce a Jesús, no está dispuesto a abandonarlo, porque ha descubierto la mejor satisfacción para su vida. Lo que más le puede llenar es estar en relación con Él. Entonces, en respuesta a esa relación formada, Pedro, siendo el portavoz de estos 12, dice, Señor, ¿a quién iremos? Su pregunta de decir, ¿a quién iremos? Señor, ¿cómo es posible que en otro lugar encontremos lo que hemos encontrado en ti? No hay otro lugar. Su pregunta es, ¿a quién iremos? Es porque realmente no están dispuestos a abandonarle. Pero no solo Pedro ha entendido que ha encontrado algo de un alimento, ha encontrado una relación con Él. Y es más, mira su respuesta después. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, como el portavoz de estos 12, sabe que en Jesús hay una relación, sabe que Jesús es su Señor, sabe que Jesús lo ha salvado. No puede ver otro lugar donde encuentre mayor satisfacción, donde encuentre mayor gozo, mayor plenitud, mayor felicidad que estar con Jesús. Él era un pescador, tenía su trabajo, su familia. Algunos dicen que no, pero la Biblia dice que tuvo una suegra, tuvo su familia. Pero él había escogido lo mejor, servir a Jesús. Hermano, hermana, no sé cuán cansado tú te sientas de haber escogido a Jesús, pero déjame decirte que has escogido lo mejor. No puedes haber escogido algo mejor que servirle a Él. Y si te sientes cansado, cansada, Él puede renovar tus fuerzas. Pero si piensas que en otro lugar encontrarás la felicidad, será efímera. Él te ofrece palabras de vida eterna. Si has escogido seguirle y servirle, sigue adelante. Él te tiene asegurado lo mejor para ti. Y Pedro sabía y hace esta declaración.
Hermano, si has conocido realmente a Él, estás dispuesto a seguir. Y si realmente estás dispuesto, estás en duda y quieres abandonar, es porque realmente aún no has tenido esa relación con Él. Y es este grupo de primeras personas, se fueron. Habían escuchado, como muchos de nosotros, muchos sermones, habían leído la Escritura, conocían de eso. No quepa duda que sabían de eso, pero no habían formado la relación con Él. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál grupo de estas personas tú te encuentras el día de hoy? Segunda pregunta es, ¿en cuál grupo de personas tú quieres estar el día de hoy? ¿En cuál grupo? ¿Quieres renunciar a Él? ¿Quieres seguir confiando en Él? O quizás dices, otras cosas me satisfacen. Jesús no creo, porque tuve ciertas expectativas y no ha cumplido como yo esperaba. Hermanos, solo en Él tienes esas palabras de vida eterna. Y Jesús quiere, hermano, que tú confíes en Él, porque sus palabras son palabras de vida eterna. Pero aplicando todo esto, todo este relato, ¿en dónde encontraríamos esas palabras de vida eterna para nosotros? ¿En dónde tú encuentras esas palabras de vida eterna? Cristo ha dado su palabra, su escritura, y es un alimento para ti. Dice que su palabra es viva y eficaz, pero si realmente no estás alimentándote de esa palabra, vas a tener problemas, dificultades grandes. Entonces, a través de su palabra, Él te ofrece ese alimento, ese sustento para tu vida. Pero quizás escuchar este relato y toda esta historia viene a tu mente y dices, hermano Esdras, pero ¿cómo me pides que yo confíe realmente en Jesús? Porque las cosas no me han salido bien. Tú me hablas de ciertas formas, pero quizás te sientes ofendido porque tuviste otras expectativas de seguir a Jesús. Tuviste las expectativas de que quizás un cristiano es aquella persona que no sufre. Tuviste la expectativa que un cristiano no pasa problemas. Y cuando pasas problemas, te ofendes. Ok, Dios, yo vine a servirte y ahora encuentro problemas. Antes no tenía problemas y ahora que te sirvo, siento que han venido los problemas. ¿Qué pasó? Tuviste expectativas equivocadas. En su palabra dice que debemos aprender a estar contentos aún en las circunstancias difíciles. Y que debemos tener contentamiento cuando pasamos esos momentos. Pero sí Jesús nos ofrece consolación, protección. Pero quizás tú tienes otras expectativas de eso. Entonces, hermanos, debemos aprender a estar contentos y a satisfechos. Y la mayoría de gente, y hace algunas semanas conocí un caso de una chica y un chico. Justo un familiar de ellos estaba muy, muy delicado de salud. Su interrogante sería, ¿cómo es que él, siendo el mejor tío que tenemos, está sufriendo? Y yo realmente estaba yendo a la iglesia porque esperaba que realmente Dios actuara en él. Y no veo nada de eso. De una manera es como si se sintieran ofendidos o engañados. ¿No te ha pasado eso? ¿No ha cruzado por tu mente cuando tienes un momento duro, difícil, dices, no, yo espero tener ayuda en ti, Dios, y siento que no la tengo? Entonces lo que viene a tu mente es, no, realmente no es lo que esperaba. Puedes decidir alejarte o confiar en Él aún en esa circunstancia. Porque el dolor, el sufrimiento será pasajero. Pero la vida eterna que Él te ofrece es por siempre, donde no hay más sufrimiento, donde no hay más dolor. En algunas personas Dios muestra su misericordia y decide sanarlas. Es su gracia. En otros decide probarlos aún en su enfermedad. Pero Él quiere darles lo mejor, quiere darles vida eterna.
Pero hermanos, si tú no estás compartiendo estas palabras de vida, si no estás compartiendo estas palabras de vida a tu familia, a tus amigos, a las personas que trabajan contigo o a los estudiantes que están contigo compartiendo clases, es porque realmente estas palabras no han dado vida a ti. Si tú no estás haciendo nada de esto, porque las buenas noticias son para compartirlas, pero si tú no estás haciendo eso, escucha esto, si tú no estás haciendo eso, es porque las palabras de vida no están actuando en ti. Porque si Jesús tiene una relación contigo, tú vas a querer compartir con toda pasión esas palabras de vida. Su palabra dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, las cuales son buenas noticias. No te canses, hermano. Si crees que has renunciado mucho y dices, voy a volver atrás, no lo hagas. Él quiere esa relación contigo. Y si estás desanimado, Él quiere animarte. Y si estás en un vicio y crees que no hay forma de salir, Él quiere ayudarte. Él te ofrece vida, hermanos. Vida, y no pasajera, duradera, para tu vida. Él quiere lo mejor de ti. Este grupo de personas escogió eso y vio eso en Jesús. Porque vieron, tú eres el Cristo. Tú tienes vida. Entonces, Él quiere eso para ti. Entonces, hermanos, imagina si la ciudad de Trujillo, imagina si Cristo Rey compartiera esas palabras de vida a todas las personas que están alrededor tuyo. Qué diferente sería. Tendríamos matrimonios restaurados, hijos obedientes, trabajadores cumplidores. Qué diferente sería. Si realmente tú has recibido esas palabras de vida, estarás dispuesto a compartir a otros. Si es que no estás haciéndolo, piensa realmente si las palabras están dándote vida. Porque cuando tienes vida en esas palabras, estás dispuesto a compartir a otros. Y con esto sí estoy concluyendo. En el año 2009 hubo una huelga en la Universidad Nacional. Yo estaba por culminar la universidad y bueno, hubo una huelga. Ya falta poco y justo la huelga cuando... ¿por qué? Voy a arruinar todo mi verano. Pero ¿saben qué? Bueno, como dije, va a durar una semana, 2 semanas y termina la huelga. Yo decidí ir a Virú y pasar tiempo con mi familia allá, con mi abuelo. Pero la huelga duró casi 4 meses. Fue una huelga larga. Pero, ¿saben? Compartí la última temporada con mi abuelo. Él aceptó a Cristo casi en sus últimos años de vida. Y era una persona muy trabajadora, muy amorosa con su familia, con un buen sentido del humor. Pero él había descubierto, experimentado todo y buscado todos los medios de felicidad. Pero ahora sus palabras es, porque todos los desayunos lo compartía con él. Fueron 4 meses, pero fueron buenos momentos para mí. Y sus palabras eran, hijo, he encontrado en Jesús lo mejor para mi vida. Lo mejor. Y cada vez que estaba con él era, a ver, hijo, léeme algo de la palabra. Y le leía algo de la Biblia. Sus últimas palabras antes de morir fueron, hijo, sigue a Jesús. Es lo mejor para tu vida. Y ese eco quedó en mí. Y aunque aún amo a mi abuelo, llamaba a mi abuelo, bueno, él ya falleció, ya partió. En el 2010 falleció. A pesar que yo amaba a mi abuelo, él pasó, cumplió algo. Pero hermanos, Jesús sigue vivo. Y Él quiere darte palabras de vida para ti. Él estuvo dispuesto a humillarse, a servir. Se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si las palabras realmente de Jesús traen vida para ti, tienes que estar dispuesto a seguirlo. Aun cuando el precio que tú creas que es alto para pagar, sí hay un precio, pero recuerda, Jesús ha pagado ya ese precio.
Jesús ha pagado ese precio. Y solo tienes que aceptar y creer en Él y tendrás esas palabras de vida eterna. Oremos. Señor, diremos como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién más vamos a ir? ¿O en dónde más vamos a encontrar la verdadera felicidad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que tu palabra nos alimente y quite todo temor en nosotros, quite toda cobardía, quite toda falsa expectativa de lo que implica seguirte. Porque aquel que te sigue no vuelve atrás porque ha encontrado en ti una identidad, una relación personal contigo. Y tú quieres darnos palabras, pero palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, pero también ayúdanos a comprometernos y a impartir esas palabras de vida a aquellas personas que necesitan de ti. Que seamos tus instrumentos en tus manos para llevar palabras, pero palabras de vida eterna. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.